was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept. En el oscuro rincón de la historia criminal estadounidense se encuentra un capítulo que cautivó la nación y dejó una huella imborrable, la inquietante saga de Ted Bundy. Desde sus días como atractivo estudiante universitario hasta su escalofriante reinado como asesino en serie, Bundy tejió una trama de escapes audaces, violencia brutal y evasiones magistrales que desafiaron la justicia. En este intrigante relato exploraremos los episodios cruciales de su vida, desde sus perturbadores crímenes hasta su captura en un rutinario control policial en Pensacola, Florida. Prepárense para adentrarse en el fascinante y aterrador mundo de Ted Bundy, un viaje que desentrañará los secretos detrás de uno de los casos más impactantes de la crónica criminal, cómo un hombre aparentemente encantador se convirtió en el rostro del mal. Descúbranlo a medida de que desentrañamos los misterios que rodean a este infame asesino en serie. Aunque hayan transcurrido 3 décadas desde su fallecimiento, el carisma siniestro de Ted Bundy persiste como un enigma fascinante en la historia criminal. Este perturbador asesino en serie sembró el terror de Estados Unidos entre 1974 y 1978, dejando a su paso en un rastro de al menos 30 mujeres brutalmente asesinadas, aunque algunas estimaciones sugieren que la cifra podría ascender a 40, incluyendo a una menor de edad. Bundy, joven, apuesto y ambicioso, desafiaba el estereotipo tradicional de un maníaco homicida, ya que era un estudiante de derecho con aspiraciones políticas. El perfil único de Ted Bundy, que combinaba apariencia atractiva y éxito académico con un oscuro y violento alter ego, lo convirtió en un maestro de la manipulación. Consciente de su atractivo, utilizó su juicio y la narrativa de su vida para orquestar un espectáculo en el que él mismo se erigía como protagonista. Su habilidad para desafiar las expectativas y presentar una dualidad inquietante lo transformó en un personaje único en la crónica criminal, dejando una huella duradera en la percepción pública de los asesinos en serie y la manera en que sus historias son contadas. Con el lanzamiento de la serie Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy en Netflix, ha resurgido una perturbadora tendencia, una parte que la audiencia ha comenzado a encontrar atractivo al monstruo detrás de los crímenes. Ante estas preocupantes reacciones, la plataforma de streaming ha expresado su inquietud y enviado un mensaje claro. Hemos observado cómo muchas personas idealizan el supuesto atractivo de Ted Bundy. Queremos recordarles que hay miles de hombres atractivos en el mundo y la mayoría de ellos no son convictos asesinos en serie, advirtieron desde la cuenta oficial de la compañía en redes sociales. La preocupación de Netflix refleja la compleja relación entre el morbo mediático y la atracción hacia figuras trágicas, subrayando la necesidad de separar la realidad del entretenimiento y recordar la verdadera gravedad de los crímenes cometidos por Bundy. A primera vista, Ted Bundy, Vermont, de 1946, emanaba una belleza objetiva, con su porte atlético, facciones angulosas y sonrisa perfecta. Su apariencia contrastaba drásticamente con la oscura realidad que albergaba. Detrás de su atractivo interior se escondía la manipulación, la ira y la violencia. Este oscuro contraste quedó al descubierto en más de una ocasión, como lo relata una mujer a la que Bundy intentó secuestrar. Cuando me estaba pegando, sus ojos se volvieron negros. Su azul mirada, que superficialmente parecía inofensiva, se transformaba en un símbolo de la oscuridad que albergaba. La capacidad de Bundy para manipular su apariencia y su carisma ha sido un elemento clave en su macabra historia. La mujer que logró escapar de sus garras no solo sobrevivió, sino que también desempeñó un papel fundamental en su procesamiento, destacando cómo las víctimas, a pesar del horror vivido, se convirtieron en piezas cruciales en la búsqueda de la justicia. Su participación y la de otros protagonistas de la época se exploran en la docuserie dirigida por Joe Bellinger, arrojando luz sobre los oscuros recovecos de la psique de Bundy y la complejidad de enfrentarse a un asesino en serie de apariencia tan seductora.
El núcleo de la serie construye sobre un material inquietante, más de 100 horas de grabación en las que Ted Bundy analiza sus propios asesinatos, utilizando una peculiar perspectiva en tercera persona. Este contenido surge en un proyecto emprendido por los periodistas Stephen McHugh y Hugh Answorth en 1980, un periodo en el cual el asesino se encontraba en el corredor de la muerte y había accedido a ofrecer una serie de entrevistas. Estas grabaciones ofrecen una mirada única y perturbadora dentro de la mente de Bundy, proporcionando un testimonio directo de sus pensamientos y motivaciones, mientras habla de sus crímenes en una extraña narrativa en tercera persona. La serie, al basarse en este material, plantea preguntas profundas sobre la psicología de Bundy y la complejidad de entender los oscuros recovecos de la mente de un asesino en serie. Berlinger, en su dirección de la serie, incorpora imágenes de noticias, entrevistas a protagonistas claves del caso y desentraña la historia del asesino en 4 cautivadores capítulos, destacando el espectáculo que rodeó a Bundy y el impacto social que dejó el caso. Este enfoque reflexiona sobre el carácter mediático del juicio, subrayando que fue el primer proceso judicial totalmente televisado, marcando un hito donde Estados Unidos transformó asesinatos reales en entretenimiento. En palabras de Berlinger, previas al estreno, ha habido muchos asesinos en series en Estados Unidos, pero Bundy siempre está presente. La serie, al abordar este aspecto, se sumerge en una complejidad de cómo la figura de Bundy ha perdurado en la conciencia colectiva, señalando la peculiar relación entre el horror y sus crímenes y su perpetua presencia en la cultura popular. Berlinger confiesa su deseo de comprender el perturbador fenómeno que otorga a Bundy en un estatus de casi estrella del rock. En un intento por explorar estas facciones culturales, el director no solo se embarca en la creación de la serie documental, sino que también dirige una película sobre el personaje titulada Extremely Wicked, Chuck and Glide, Evil and Vile, protagonizada por Zac Efron. Este proyecto cinematográfico, aún sin fecha de estreno en España, promete arrojar luz sobre la dualidad de Bundy, combinando su atractivo superficial con la oscura realidad de sus crímenes, desafiando así la percepción pública y explorando la complejidad que rodea la fascinación siniestra que sigue vinculada a este infame asesino en serie. Aunque actualmente existe un cierto interés persistente en la figura de Bundy, es crucial recordar que en ese momento la noción estaba sumida en la confusión respecto al caso. La perturbadora cadena de eventos se inició en enero de 1974, cuando Bundy, de 27 años, desencadenó su ola de asesinatos. Su escalofriante modus operandi se reveló cuando irrumpió en una habitación de estudiantes en la Universidad de Washington, atacando brutalmente a una joven en su cama con una pierna de hierro. A pesar de sobrevivir, la víctima sufrió daño cerebral irreversible. En los siguientes 6 meses, la violencia de Bundy se expandió por el área de Seattle, dejando a su paso la desaparición y muerte de 6 jóvenes, sumiendo al país en una atmósfera de desconcierto y horror. Bundy desplegaba astutamente su atractiva imagen como un instrumento para infiltrarse en lugares y manipular a sus víctimas, llevándolas directamente hacia la trampa mortal. Una de sus tácticas ingeniosas consistía en simular una lesión, utilizando un cabestrillo, y solicitaba ayuda a las chicas para transportar unas bolsas hasta un maletero de su Volkswagen Escarabajo beige, bajo la luz del día y en un lago donde numerosas personas disfrutaban de un apacible día de sol. Bundy ejecutó este método, secuestrando a 2 mujeres y revelando cómo su apariencia seductora y su manipulación maestra le permitían camuflarse en la cotidianidad para cometer actos atroces. En un momento crucial, la policía consideró a Bundy como un sospechoso cuando su exnovia lo identificó por una descripción proporcionada por una sobreviviente. Sin embargo, fue descartado como sospechoso ya que no se ajustaba al perfil considerado. El giro decisivo tuvo lugar en agosto de 1975 en Utah, cuando finalmente Bundy fue detenido, con decenas de muertes en varios estados y múltiples acusaciones de secuestro. El caso capturó la atención del público en general,
mundial. Periódicos, radios y televisiones seguían minuto a minuto los acontecimientos. La curiosidad pública estaba en su apogeo. Todos querían conocer a fondo la identidad de ese joven y apuesto asesino. El primer juicio contra Ted Bundy dio inicio en febrero de 1976, marcando el punto de partida de una serie de eventos legales extraordinarios que dejarían una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Durante el verano del siguiente año, específicamente durante una audiencia de Aspen, Colorado, Bundy dejó a todos estupefactos al ejecutar una arriesgada fuga al saltar por una ventana de la biblioteca del juzgado. Este audaz escape sumió al país en una caza humana sin precedentes, desatando una intensa búsqueda y un clamor público por su captura. 6 meses después de su audaz fuga en Aspen, Ted Bundy logró un nuevo escape, esta vez orquestando una salida aún más increíble al escurrirse por un agujero que él mismo había perforado en el techo de su celda, y todo ello justo en vísperas de Navidad. Sorprendentemente, durante más de 15 horas, las autoridades no se percataron de su ausencia, permitiéndole así al astuto asesino eludir la vigilancia y desatar un episodio que añadiría capítulos aún más impactantes a su ya turbulenta narrativa criminal. Este segundo acto de fuga catapultó a Ted Bundy en un asombroso viaje transcontinental, trazando un itinerario que abarcó todo el país hasta culminar en Florida. Este capítulo adicional, más que una simple evasión, se erige como un drama que expone las flagrantes fallas del sistema de seguridad penitenciario. Mientras Bundy sorteaba las restricciones impuestas por sus autoridades, consolidó su estatus como un maestro de la fuga, desafiando las medidas más estrictas de confinamiento y manteniendo a las autoridades en constante desconcierto durante sus audaces intentos por eludir la justicia. El relato de este viaje transcontinental no solo resalta las deficiencias de un sistema destinado a salvaguardar la sociedad, sino que también cincela la leyenda de Bundy como un hábil fugitivo, un individuo cuya astucia y destreza desafían las normas establecidas. Este episodio adicional de escape añade capas de misterio a la narrativa ya inquietante de Bundy, dejando una estela de preguntas sin respuesta sobre cómo un hombre podría desafiar tan efectivamente las restricciones impuestas por la ley y continuar su periplo mortal con relativa impunidad. En enero de 1978, la escalofriante cronología criminal de Ted Bundy alcanzó nuevas cotas de brutalidad. En un lapso de menos de 15 minutos, Bundy perpetró una serie de ataques espeluznantes, dirigiéndose a 4 mujeres que se encontraban dentro de una hermandad universitaria. Este frenético episodio de violencia fue solo un preludio de una huida desesperada que se teñiría de más atrocidades. Durante su fuga frenética, Bundy no solo perpetuó su violencia al violentar a otra mujer, sino que también condujo aproximadamente a 200 kilómetros en una desesperada búsqueda de su próxima víctima. En su escalada de crueldad, intentó secuestrar a una adolescente. Sin embargo, este intento fallido solo presagiaba un acto aún más trágico. En un giro desgarrador de acontecimientos, Bundy seleccionó a una menor que lamentablemente se convirtió en su próxima víctima y perdió la vida a manos del despiadado asesino. Este sombrío episodio marcó el punto álgido de la escalada de violencia de Bundy, dejando tras de sí una estela de horror y conmoción en su camino. Y el 15 de febrero, un rutinario control de policías en Pensacola, Florida, se convirtió en el escenario crucial que pondría fin a la intensiva búsqueda de Ted Bundy, quien en ese momento ostentaba la deshonrosa distinción de ser una de las 10 personas más buscadas en todo el país. Este encuentro fortuito con las autoridades marcó un punto de inflexión significativo en la frenética caza del asesino en serie, desatando una serie de eventos legales que finalmente conducirían al notorio criminal a enfrentar la justicia por los horrendos crímenes que había cometido. La identificación de Bundy en ese control policial desencadenó una cadena de eventos que llevaron a su detención, poniendo fin a su esquiva huida y proporcionando un cierre necesario para las numerosas víctimas y sus familias.
Dallas. Este momento marcó el inicio de un capítulo legal que pondría a Bundy ante la justicia, enfrentándolo a las consecuencias de sus actos atroces y llevando a cabo un proceso judicial que capturó la atención del país y que quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los juicios más notorios de la historia criminal estadounidense. Los impactantes asesinatos de Ted Bundy no solo dejaron un rastro de terror en 7 estados de Estados Unidos, sino que también dejaron una huella indeleble en la cultura popular y marcaron una época. Pocos años después del caso Bundy, se desató una oleada de cine de terror que redefinió el género slasher, representando villanos en la pantalla que encarnaban la figura del asesino en serie. Películas icónicas como Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street emergieron en el contexto, dando forma a un nuevo subgénero cinematográfico que explora las dimensiones aterradoras de la mente criminal y se inspiraba en casos de la vida real como el de Bundy. El legado de terror dejado por los crímenes de Ted Bundy trasciende las frías páginas de los informes policiales y los estrictos confines de los tribunales, extendiéndose como una sombra siniestra que ha permeado la imaginación colectiva. Su influencia se revela de manera contundente en una nueva era del cine de terror, donde la figura del asesino en serie se erige como protagonista. Este fenómeno cinematográfico, alimentado en parte por el morbo público y la fascinación morbosa por la mente criminal, sirve como un vívido testimonio de cómo los eventos reales pueden dejar una marca indeleble en la expresión artística. La pantalla grande se ha convertido en un lienzo donde los matices oscuros de la realidad se entrelazan con la ficción, creando un paisaje cinematográfico que refleja las sombras más profundas de la sociedad. Las películas emblemáticas como Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street se erigen como un monumento a la fascinación colectiva por el mal encarnado, inspiradas en eventos como los perpetrados por Bundy. Este fenómeno cultural revela la necesidad humana de confrontar el horror de la realidad a través de la pantalla, convirtiendo a Bundy en un catalizador involuntario de una nueva era de terror que, en última instancia, desafía y cautiva a la sociedad contemporánea. Los rasgos inquietantes de Ted Bundy perduran en personajes ficticios que han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Elementos de su perfil psicológico y modus operandi parecen reflejarse en figuras como Billy, el inquietante Buffalo Bill, y en El silencio de los corderos, el meticuloso Dexter Morgan de la serie Dexter, o Patrick Bateman, el perturbador protagonista de American Psycho. Más allá de simplemente popularizar la figura del asesino en serie, el caso Bundy trascendió al demostrar que el rostro del homicida podría ser engañosamente común, alguien que pudiera pasar desapercibido en la cotidianidad, incluso un universitario atractivo que vive en el piso de abajo. La influencia cultural de Bundy se manifiesta en la representación de estos personajes ficticios, quienes comparten con él la dualidad entre una apariencia superficialmente atractiva y la oscura realidad que ocultan. El caso Bundy, según la perspectiva de Netflix, advierte sobre la peligrosa fascinación por figuras siniestras, recordando a la audiencia que no se enamoren de la imagen manipulada de Ted Bundy y resaltando la importancia de no subestimar la posibilidad de que el mal puede ocultarse detrás de una fachada aparentemente inocente. En la oscura travesía por la vida de Ted Bundy se revela un retrato escalofriante de un hombre que engañó con su encanto y dejó un rastro de destrucción. Desde sus audaces fugas hasta los horrores de sus crímenes, la historia de Bundy nos recuerda la fragilidad de las percepciones y la capacidad de ocultar la maldad detrás de una fachada aparentemente inofensiva. Aunque la justicia finalmente lo alcanzó, el legado de Bundy persiste como un recordatorio inquietante de la complejidad de la mente criminal. En este recorrido por su historia hemos desentrañado los entresijos de un caso que sigue intrigando y estremeciendo a la sociedad. Ted Bundy, el encanto convertido en la pesadilla, deja una marca imborrable en la memoria colectiva, recordándonos la necesidad de mantenernos alerta frente a las sombras que pueden acechar detrás de la sonrisa más seductora. Este ha sido el video de hoy. Si les ha gustado, les recomiendo que se suscriban para no perderse videos muy interesantes. Nos vemos en la próxima.